Continuamos con la clase virtual de Fisiología de la glándula suprarrenal, parte 4, síndromes de hiperfunción e hipofunción córtico-suprarrenal. En cuanto al exceso de mineralocorticoides, este se puede producir, por ejemplo, por un tumor benigno de las células de la capa glomerulosa, productoras de aldosterona, lo que lleva como consecuencia un aumento de aldosterona en sangre, con aumento de la retención de agua y sodio y pérdida de potasio y protón a nivel renal. En consecuencia, se observa un aumento de la natremia y de la volemia e hipertensión arterial. Recuerden que el sodio va acompañado por el cloro y el agua. Una disminución de la calemia, una hipocalemia, que como es el principal ion intracelular va a producir debilidad muscular, y una pérdida de protones que acompañan al potasio, produciendo una alcalosis metabólica. ¿Qué sucede cuando no hay aldosterona? En este caso, no se van a producir sus efectos ante un estímulo. Por lo tanto, no se va a recaptar sodio a nivel renal y tampoco se va a eliminar potasio. Entonces, a nivel plasmático se va a producir una hiponatremia y una hipercalemia. Esta hipercalemia va a estimular a nivel de la corteza suprarrenal la liberación de aldosterona. Pero dado que hay un problema patológico, por ejemplo, destrucción autoinmune de las células productoras de aldosterona, esta no se va a producir. Por lo tanto, se va a mantener esta hipercalemia, que va acompañada del aumento de los protones, ¿sí? Que también se recaptan a nivel renal, lo que va a llevar una acidosis metabólica. En las siguientes diapositivas vamos a ver síndromes de hiperfunción e hipofunción córtico-suprarrenal que afectan fundamentalmente el eje de los glucocorticoides. Dentro de las alteraciones patológicas de la corteza suprarrenal, podemos hablar del hipercortisolismo o síndrome de Cushing. En el hipercortisolismo, si la causa es primaria, es decir, la causa es adrenal, por ejemplo, un tumor hipersecresor de cortisol, el cortisol va a actuar a nivel de la hipófisis, disminuyendo la secreción de ACTH. En el caso que la causa sea hipofisaria, el tumor se va a encontrar en la hipófisis. En este caso va a ser un tumor productor de ACTH, la cual va a estar elevada y el cortisol también elevado, que no va a poder producir feedback negativo porque las células de la hipófisis, las corticotropas, son anómalas. En este caso se denomina enfermedad de Cushing porque es la que describió originalmente Cushing en una paciente que estaba internada en un hospital psiquiátrico por síntomas asociados a psicosis. Y en realidad esta paciente lo que tenía era un hipercortisolismo y una alteración del sistema nervioso central por ello. También puede haber adenomas ectópicos, o sea, tumores de otra localización que produzcan ACTH y en este caso van a estar elevados tanto el ACTH como el cortisol. Y lo más común es observar el síndrome de Cushing por una administración exógena de glucocorticoides para el tratamiento, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes. En este caso, se van a dar grandes cantidades de glucocorticoides sintéticos en forma crónica, lo que va a producir un feedback negativo sobre ACTH, la que se va a encontrar baja. En esta diapositiva vamos a analizar qué sucede en el hipercortisolismo, cuáles son los signos que presenta un paciente con hipercortisolismo. El más común es el observado por el tratamiento exógeno con glucocorticoides. Por las acciones metabólicas de los glucocorticoides se va a observar hiperglucemia y resistencia periférica a la insulina. A nivel lipídico, en la grasa visceral va a haber una obesidad central asociada a un abdomen prominente, cara de luna llena y grasa supraclavicular. A nivel dorsal se va a observar lo que se llama la jiba dorsal o jiba de búfalo. A nivel de los miembros se va a ver por la lipólisis extremidades delgadas y a nivel de las proteínas vamos a encontrar debilidad muscular, disminución de la densidad mineral ósea y afinamiento de la piel y disminución del colágeno a nivel del tejido conectivo. Por lo tanto, va a haber estrías púrpuras y rubor facial y dificultad en la cicatrización.
Por las acciones renales y cardiovasculares se va a observar hipertensión arterial. Por las acciones sobre el sistema inmune, dado que disminuye la respuesta inmunológica, va a haber facilidad de infecciones. Por las acciones en los componentes de la sangre, se va a observar poliglobulia, ¿sí? Con aumento de los glóbulos rojos, neutrofilia, ¿sí? Aumentan los neutrófilos circulantes con disminución de su acción en el sitio de la inflamación, y disminución de los linfocitos, basófilos y eosinófilos en circulación. A nivel de los efectos endógenos, se va a ver una inhibición del eje gonadal, en lo que los pacientes pueden presentar amenorrea, es decir, falta de menstruaciones, por más de 3 meses. Y en el caso que la causa sea hipofisaria hipersecretora de ACTH, esto va a estar acompañado de aumento de los andrógenos suprarrenales. Por lo tanto, se va a asociar a la presencia de acné, hirsutismo, es decir, la presencia de vello con distribución masculina, y caída de cabello. En esta foto de la derecha vemos un niño con hipercortisolismo. Por lo tanto, se ve la disminución de la talla debida a que los glucocorticoides elevados van a producir una inhibición del eje del crecimiento. Por el contrario, ¿qué sucede en la insuficiencia adrenal? Es decir, cuando las demandas de hormonas suprarrenales se encuentran aumentadas en el organismo y la glándula está dañada y no las puede producir. Esta patología también se la conoce como enfermedad de Addison, dado que Thomas Addison describió los efectos que se producían en pacientes debido al daño de la glándula suprarrenal. Estos pacientes presentaban un daño fundamentalmente, como decimos, en la glándula suprarrenal, por lo tanto sería de causa primaria, y a esto se lo llama enfermedad de Addison. En otros casos, de otras causas, se lo llama síndrome de Addison, porque presentan signos y síntomas similares a la enfermedad de Addison. En el caso que la causa sea primaria, se observa un déficit de mineralo como de glucocorticoides, dado que hay un daño de la corteza por agentes que pueden ser infecciosos o por causa autoinmune que van a producir una afección de diferentes capas de la corteza. Esto va a estar acompañado de aumento de ACTH por disminución del feedback negativo. En el caso que la causa sea secundaria, va a haber un déficit absoluto de los glucocorticoides por disminución de ACTH. Esto se puede producir, por ejemplo, por una cirugía hipofisaria. ¿Qué signos va a presentar un paciente con insuficiencia adrenal o enfermedad de Addison? Vamos a hablar primero de la insuficiencia adrenal primaria. Como el agente causante no va a distinguir la capa de la corteza, como habíamos dicho previamente, va a haber disminución de las 3 hormonas, cortisol, aldosterona y andrógenos. Por la disminución del cortisol se va a observar hipoglucemia, falta de respuesta al estrés, es decir, ojo si el paciente es sometido a una cirugía, y por lo tanto hay que reponer las hormonas en forma urgente. Se va a observar anemia por la acción de los glucocorticoides sobre los glóbulos rojos. Además se va a observar disminución del peso corporal y astenia. Por la disminución de la aldosterona se va a observar hipotensión arterial, con disminución de la natremia y aumento de la calemia. Y por la disminución de los andrógenos va a haber disminución de la libido y puede estar asociado a pérdida de vello pubiano y axilar. Dado que el cortisol no va a producir por su disminución un feedback negativo adecuado sobre ACTH, esta va a estar aumentada, así como también la POMC. Esto va a llevar a hiperpigmentación cutáneo-mucosa, como se ven acá en las fotografías de la derecha. Por ejemplo, en este caso se ve una hiperpigmentación palmar o debajo de las uñas, así como también a nivel de las mucosas. Por el contrario, si la insuficiencia adrenal es secundaria, solo se van a observar efectos debidos a la disminución del cortisol
y no se va a observar la hiperpigmentación, dado que la ACTH va a estar disminuida. Y si hay un déficit enzimático de causa genética, ¿qué sucede? El más frecuente es el déficit de la enzima 21-hidroxilasa y la enfermedad hiperplasia suprarrenal congénita. Fíjense, si falta la enzima 21-hidroxilasa, no va a haber síntesis de aldosterona, tampoco de cortisol, por lo tanto se van a acumular los precursores, progesterona, 17-alfa-hidroxiprogesterona, y se van a derivar hacia la vía de andrógenos suprarrenales, que a su vez son precursores de testosterona. Por un lado, el cortisol no va a producir feedback negativo sobre ACTH, por lo tanto la ACTH va a actuar estimulando el pasaje de colesterol a la mitocondria por la STAR y estimulando el primer paso de la CYP11A1, que es el paso de colesterol a pregnenolona. Por lo tanto, se va a continuar produciendo estos precursores que se acumulan y se va a mantener la síntesis de andrógenos y por otro lado va a actuar la ACTH estimulando el trofismo y la hiperplasia de la suprarrenal. De ahí su nombre de hiperplasia suprarrenal congénita. Esto hay que detectarlo genéticamente al nacimiento, se realiza en la pesquisa neonatal con la prueba del talón o también prueba de Fay, donde se estudian diferentes enfermedades genéticas como ser el hipotiroidismo congénito, esta enfermedad, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria, la galactosemia, todas enfermedades que pueden tener tratamiento inmediato. En este caso, al faltar la aldosterona, va a haber una pérdida de sal en orina con deshidratación que si no hay tratamiento inmediato puede llevar al shock circulatorio y la muerte. Por el aumento de los andrógenos, en el caso de los fetos femeninos, va a haber virilización con genitales ambiguos. Y en los hombres, en el feto masculino, puede haber pene aumentado de tamaño y pubertad precoz.